Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículos del 36 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cegados de sueño, cargados de sueño, perdón. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, y parte de los principales sacerdotes de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, a este es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve la espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra y porque nos tienes en este lugar. En esta tarde hemos cantado, Señor, hemos adorado, hemos exaltado tu nombre y estamos, Señor, aquí clamando. Estamos aquí esperando, Señor, tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que recordamos en estos días. Porque tú, Señor, fuiste a la cruz, Señor, porque tú tuviste a bien un plan de redención, Señor, para que nosotros podamos ser libres y ser aceptos delante del Padre. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, obra en cada uno de los que estamos en este lugar y habla conforme a tu propósito en esta tarde, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Mire, la historia que leemos en el Evangelio de Mateo, hermanos, la encontramos en paralelo con algunos otros evangelios. La encontramos con Marcos y la encontramos en el Evangelio de Lucas también. Una historia, hermanos, que es el principio del fin. Es el principio del plan de redención, es el principio de lo que Jesús vendría a hacer por cada uno de nosotros y tiene también relevancia, hermanos, analizar y observar qué enseñanza nos deja esta historia. Cuando yo, hermanos, me preparaba o preguntaba o trataba de analizar qué es lo que habría de predicar en esta noche, yo pensaba en hacer un sermón muy rebuscado y tratar de investigar significados y algunas cosas, y de pronto sentía el Espíritu Santo que me dijo: lo importante en esta historia es Cristo. A veces, hermanos, como predicadores queremos llevarles a ustedes un mensaje muy preparado. A veces tratamos de incluso poner algunos pensamientos o vivencias propias, pero lo que celebramos o conmemoramos, hermano, en esta semana, el centro, el plan, el foco, lo más importante, hermanos, es Cristo. Es que Cristo vino a la tierra, es que Cristo se hizo hombre, es que padeció, hermanos, es que fue entregado, es que fue molido, es que fue resucitado y es que vino a pagar por nuestros pecados. Eso es lo importante, hermanos. Y de pronto entendí por parte del Espíritu Santo, porque yo decía:
qué les hablo si normalmente pues esto se predica todos los años? Y el chiste no es hablar algo nuevo, hermano, o algo que no conozca. Lo que interesa es que conozcamos que el centro del plan perfecto y redentor es Jesús. Y entonces lo relata, hermanos, el Evangelio de Mateo. Pero después, hermanos, Marcos, capítulo 14, también nos amplía un poquito más acerca de la historia. Y entonces, dentro de los detalles que no nos regala Mateo, Marcos habla algunas frases que resaltan o parecen importantes. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, dice: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Pero también, hermanos, el Evangelio de Lucas nos relata y nos añade más detalles a la historia. Cuando Lucas lo narra en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, nos dice, hermanos, que cuando Jesús estaba orando, caían gotas de sudor como de sangre, que Jesús estaba pasando por una angustia tan grande que su cuerpo llegó a un límite o a una enfermedad llamada hematodrosis, que es cuando los vasos sanguíneos en nuestro cuerpo se dilatan y se mezclan con el sudor, y ese sudor literalmente se hace de sangre. Los especialistas dicen que esto sucede cuando el cuerpo es sometido a una gran presión o a un gran estrés. Y entonces el Evangelio de Lucas nos llega a relatar que esto le puede llegar, o que esto le pasa al maestro dentro de este momento tan crucial, tan importante, que en el momento en el que Jesús está a punto de ser entregado, a punto de pasar a la cruz, le pasa este acontecimiento que parece, hermanos, algo bastante raro, que quizás nosotros no hayamos visto en alguna persona. No sé quién haya visto alguna persona con este padecimiento, pero sin duda que es un padecimiento impactante, hermanos, o importante. Entonces son los detalles extra que nos regalan Marcos y que nos regalan Lucas. Anterior a esto, hermanos, el Señor había realizado su ministerio. El Señor Jesús había dejado ya casi escritas las mayorías de las enseñanzas. Se había predicado el sermón del monte, se habían hecho milagros, había escogido a sus discípulos, había dado instrucciones, había traído salvación, sanidad, había hecho milagros. Anterior a esto, en el contexto inmediato, hermanos, se acababa de celebrar la Pascua, acababan de tomar la última cena o la Santa Cena, se había instituido en el aposento alto la última cena. Jesús les había dicho: nunca más la volveré a comer hasta que la coma con ustedes en el reino. Ya había declarado que había alguien que lo iba a traicionar, y todos preguntaron y dijeron: ¿quién será? Y entonces Jesús les declaró quién era quien los iba a traicionar. Ya había Jesús lavado los pies de sus discípulos. Y ahora entonces, hermanos, estaba a punto de empezar el momento cumbre, o el momento que vendría a cambiar la historia de la humanidad. Estaba a un paso de llegar a la cruz, y Jesús lo entendía, hermanos. Y dice la palabra de Dios que entonces Jesús salió con sus discípulos y caminando llegaron a un lugar llamado Getsemaní. Y a lo largo de esta historia, hermanos, encontramos 3 puntos que creo que van a bendecir nuestra vida en esta noche. En primer lugar, hermanos, encontramos a un Jesús pasando por un momento de gran dolor. El huerto del Getsemaní, el monte del Getsemaní, o el monte de los olivos, hermanos, como se conocía de las dos maneras dentro de la historia bíblica, nos relatan los historiadores, o el significado bíblico en arameo, hermanos, de Getsemaní es prensa de aceite. Es prensa de oliva o prensa de aceite. Lo que estaba pasando, hermanos, es que el simple significado del nombre nos daba un ejemplo de qué era lo que Jesús iba a venir a padecer, o qué era lo próximo que le tocaba acontecer a Jesús. Un momento en el que iba a ser triturado. El profeta Isaías dice que varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. El profeta Isaías nos relata que el Salvador vendría a pasar por un momento de dificultad y vendría a ser lacerado, golpeado. Y entonces Jesús se encuentra ahí pasando por un momento de angustia, por un momento de gran dolor, por un momento difícil, hermano, en su vida. Hay quienes, hermano, los teólogos, dicen que en este momento es en el que se refleja un poco más
la humanidad de Jesús. Hay quienes dicen que en este momento sale a relucir la gran parte o toda la esencia humana que Jesús tenía en sí mismo. Y que en este momento es el momento cumbre, es un momento difícil, es un momento en el que está a punto de encontrarse con la muerte, está a punto de cargar con el pecado de la humanidad, está a punto de ser castigado. Y es el momento en el que vienen estas palabras: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero también, hermanos, he escuchado algunos mensajes que narran a Jesús como un cobarde y que dicen: es que Jesús se quería renunciar al propósito, es que Jesús quería que no pasara la cruz, es que Jesús anhelaba no pasar por la cruz. Es cierto, hermanos, pero Jesús no era un cobarde. Jesús venía, sabía lo que había de padecer, Jesús sabía cuál era el precio que se iba a pagar, y Jesús sabía que la cruz era la única forma para expiar los pecados de la humanidad. Y en ese plan, hermanos, en ese conocimiento, Jesús estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para poder entregar la redención al ser humano. Cuando nos habla y nos dice que Jesús exclamaba diciendo: si es posible que pase de mí esta copa, no dice: Señor, quiero renunciar. Quiere decir él: si hubiera otra posibilidad, yo la tomaría, yo la aceptaría, pero como no la hay, Señor, que se haga tu voluntad. Algunos predicadores, incluso en YouTube, en la semana estuve escuchando una prédica de un predicador que decía: qué vergüenza que Jesús tuvo menos valor que sus discípulos a la hora de morir. Qué vergüenza que Jesús no se encontró firme, estoico a la hora de pasar hacia la muerte, y lo presentaba a Jesús como alguien cobarde, hermanos. Y la verdad es que no es así. Es una desinformación de la traducción bíblica lo que estaba haciendo ese pastor. Y era una iglesia grande, hermanos, a la cual él le predicaba. Y era una desinformación la que él estaba compartiendo, porque en realidad el sentido de estas palabras no van dirigidos a una intención de renunciar, no van dirigidos a una intención de cobardía, sino que están diciendo: si hubiera otra posibilidad, yo la aceptaría, pero como no la hay, que se haga la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Jesús tenía conciencia, hermanos, del plan que venía a ejecutar. Jesús no actuaba bajo el desconocimiento de lo que venía a acontecer. Y con todo eso, hermanos, a sabienda de todo eso, Jesús estaba dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para poder pagar por el pecado que nos correspondía pagar a usted y a mí. Así que Jesús se encuentra pasando un inmenso dolor, hermanos, una intensa preocupación al saber, hermanos, que va a pasar un momento difícil. Este dolor o estas palabras se expresan en un sentido de carga en el momento en el que Jesús está sintiendo que de un momento a otro Jesús va a tener que cargar con el pecado de la humanidad. Jesús fue el varón que nunca pecó, hermanos, pero se hizo pecado por usted y por mí. Y en esa intención se siente la carga de la pesadez que está pasando. Pero también, hermanos, si avanzamos un poquito más hacia la cruz, hacia el Calvario, encontramos que en algún momento Jesús, hermanos, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sabe que en algún momento se tiene que separar de la esencia divina para poder convertirse en pecado y poder expiar nuestros pecados, hermano. Y conociendo esto, a sabiendas de esto, entonces es que Jesús expresa estas palabras. No las expresa en un sentido de cobardía, no las expresa en un sentido de renunciar, sino que las expresa en un sentido de decir: no hay de otra, Padre, que se haga tu voluntad. También encontramos, hermanos, en segundo lugar, que los discípulos no comprendían lo que estaba pasando. En el versículo 40, 42 y 43 encontramos que por lo menos 3 veces Jesús se apartó y oró, y a la hora de volver los regresó y los encontró dormidos. Era un momento, hermanos, cumbre en la vida de Jesús. Era un momento cumbre en el ministerio de Jesús. Era un momento alto en el plan para la salvación de la humanidad, hermanos. Y los discípulos aún no comprendían qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba a punto de acontecer. No entendían, hermanos, en su conocimiento cuál era el siguiente paso que venía, hermanos. No lograban entender todavía cómo era que Jesús iba a reinar.
Había quienes todavía esperaban a un Jesús cabalgando, a un Jesús en un ejército, a un Jesús que viniera y derrocara el oprobio que estaban viviendo a causa de Roma. Pero no entendían que Jesús venía a ganar vida eterna, a ganar un reino celestial, a ganar un reinado que no se puede ver, pero que sí podemos estar seguros que contaremos con ello aquellos que creemos en él. Y los discípulos no comprenden que está a punto de pasar, no entienden cómo puede ser posible que perdiendo la vida vayan a ganar. No entienden cómo puede ser posible que perdiendo ganen. Hasta parece una incoherencia, hermanos, el que digamos estas palabras, que perdiendo la vida vaya a ganar algo. No entienden los discípulos. Y aparte de esto, hermanos, llega un pensamiento que yo puedo identificar en la vida de los discípulos, que muchas de las veces nos pasa a usted y a mí, que creemos que después habrá más tiempo. Hoy voy a dormir, mañana habrá más tiempo de estar con Jesús. Hoy voy a dormir, quizás más tarde podremos platicar con Jesús, más tarde podremos orar. Ahorita estoy cansado, voy a dormir, más tarde voy a encontrarme con Jesús. Quizás ellos no entendían que no iba a haber un más tarde, hermanos. Ellos no entendían que no iba a haber un siguiente día en el cual ellos pudieran compartir con el Maestro. Y usted y yo a veces somos postergadores en nuestra relación con Dios y decimos, mañana lo hago, que al cabo mañana tendré tiempo. Mañana me acerco a Jesús, que al cabo mañana habrá otro día. O como quien dijo, yo voy a alejarme de Dios y antes de morir me voy a arrepentir, que al cabo Él me tiene que perdonar. ¿Y quién le asegura que va a poder arrepentirse antes de morir? ¿Y quién le asegura que va a tener el tiempo? Pero usted y yo a veces somos postergadores en nuestra relación con Dios, en que creemos que el día de mañana lo podemos alcanzar, en que creemos que mañana podemos hacer las cosas, en que creemos que después habrá tiempo, hermanos. Y hay veces que el tiempo se va agotando. Para los discípulos, hermanos, no había más tiempo. Ellos no comprendían que estaba a punto de ser aprendido Jesús y a punto de ser llevado a juicio para después llevarlo a la cruz. No entendían ellos, hermanos, creían que tendrían más tiempo, podrían decir después lo hacemos. No entendían que eso, hermanos, también es parte del plan. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Jesús es aprendido, cuando Jesús es arrestado, cuando Jesús es tomado, uno de los discípulos dice que saca su espada y le corta la oreja a uno de los criados del sumo sacerdote. No entendían, hermanos, que las prisiones que iba a pasar Jesús también eran parte del plan. Y usted y yo también a veces no entendemos, hermanos, cómo cosas difíciles en nuestra vida pueden formar parte del plan divino. Pero en realidad, hermanos, es que Dios tiene un plan y ese plan es perfecto. Los discípulos no entendían que aún la aprehensión de Jesús formaba parte del plan. Ellos no podían entender, hermanos, cómo Jesús, al ser aprendido o al ser llevado a juicio, vendría a traerles libertad. Entre ellos había una persona que era Simón el celote. Los celotes era un grupo rebelde, hermanos, en el momento en el que Jesús estaba en ese lugar. Un grupo dispuesto a ir a una revolución, un grupo dispuesto a derrocar a Roma a base de pelea, un grupo dispuesto a derrocar a Roma a base de un golpe de estado, un grupo dispuesto a derrocar a Roma, dispuesto a morir, hermanos. Los celotes era un grupo rebelde en aquella época que trataba de derrocar el oprobio de Roma a través de la guerra y a través de las peleas. Y entre ellos, hermanos, Jesús, entre sus discípulos, tenía uno de ellos. Así que quizás hubo un choque en su mente al entender cómo puede ser posible que Jesús, al ser apresado, podamos ser libres. Pero también, hermanos, los discípulos, entre ellos había pescadores y no entendían cómo podía ser que después de que Jesús fuera a la cárcel, el resultado o el plan divino pudiera seguir en marcha. También entre ellos había cobradores de impuestos que no entendían cómo podía ser posible que el plan podía ejecutarse con Jesús en un juicio. Ellos no entendían lo que estaba a punto de suceder, pero a ellos les tocaba esperar con fe, confiando en lo que Jesús les había dicho anteriormente en la última cena. Y a usted y a mí también a veces, hermanos, nos toca esperar con fe, pero eso es tema para otro sermón. Por último, hermanos, y punto número 3,
es que los discípulos, hermanos, tuvieron que comprender a base de lo que pasó en esa noche, que el plan siempre fue Jesús. El plan siempre fue Jesús, hermanos, desde la eternidad. El plan de redención siempre estuvo basado en la persona de Cristo. El plan de redención siempre estuvo basado en la expiación de Jesús por nuestros pecados. El centro del plan siempre fue la cruz. El centro del plan siempre fue la redención. El centro del plan siempre fue la salvación. El centro del plan siempre fue la expiación de nuestros pecados. El centro del plan siempre fue la obtención de la vida eterna. El centro del plan siempre fue la reconexión con el Padre, hermanos. Posteriormente vendrían los milagros. Posteriormente vendría el Espíritu Santo. Posteriormente vendrían a crecer como iglesia. Pero el centro del plan siempre fue Jesús. Y esto es lo que tenemos que entender usted y yo, hermanos, en esta tarde. El centro de la vida cristiana, hermanos, gira en torno a la persona de Jesús, a la obra redentora de Jesús en la cruz. Dice el apóstol que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Que si Cristo no hubiera venido a pagar por nuestros pecados, nosotros adoraríamos y alabaríamos en vano. Usted y yo como creyentes, hermano, en esta semana y en nuestro caminar cristiano tenemos que entender que el centro del plan siempre está en la cruz. Aunque no lo podamos comprender, el plan siempre fue la cruz. Aunque no lo podían entender, el plan siempre fue la redención. El plan siempre fue voltear a ver a Jesús. Posteriormente vendrían muchas cosas más, pero el centro del plan era ver a Jesús. El centro de su vida y de mi vida, hermanos, es ver esa cruz, aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz y a través de él obtener vida eterna. Posteriormente, hermano, vendrán muchas cosas más, pero el centro de la vida cristiana es voltear a ver lo que Jesús ha pagado por usted y por mí. El centro del plan divino, hermanos, siempre fue ese. Después de esto, hermanos, vendría la expansión. Después de esto vendría el crecimiento. Después de esto vendrían los milagros. Después de esto vendría el respaldo divino. Después de esto vendría la ampliación. Después de esto vendría la multiplicación e incluso el poder. Incluso para la iglesia de hoy, hermanos, buscamos estas cosas. Buscamos expansión, buscamos crecimiento, buscamos milagros, buscamos respaldo divino, buscamos multiplicación y buscamos el poder que solamente el Espíritu Santo puede dar. Pero a veces no entendemos que para poder encontrar todo eso, primero hay que voltear a ver a Jesús. Queremos todo lo demás, hermano. Cuando nos acercamos a la iglesia, a veces venimos con una necesidad y queremos primero todo lo demás, en lugar de voltear a ver primero a Jesús. Dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. A veces buscamos las añadiduras, hermanos, y las andamos carrereando y andamos detrás de la añadidura sin entender que primero hay que voltear a ver el centro del plan de nuestra salvación y de nuestra redención. Sin entender, hermanos, que la base de nuestra fe debe de estar cimentada en la persona y en el plan perfecto de la salvación para usted y para mí. Y aunque Jesús, hermanos, estaba atravesando por un momento cumbre, hermanos, en ese momento en el Getsemaní, Él siempre fue el plan. Él siempre fue el plan, hermanos. Podía no ser la mejor ruta, pero era un plan perfecto. Podía no ser lo más esperado, pero era lo mejor. Podía no ser lo más anhelado por el pueblo judío, pero era un plan perfecto de parte de Dios. Póngase en pie, hermano. Y para concluir con esto, hermanos, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní nos deja tres cosas. En primer lugar, Jesús siempre fue el plan. En segundo lugar, Jesús dijo: Señor, que se haga tu voluntad. Y en tercer lugar, después vendrían todas las demás cosas para la iglesia que entendía.
Hermano, usted y yo en esta semana es un momento en el que estamos sensibles, en el que estamos dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. E incluso en esta semana, hermanos, hay muchos pastores o predicadores que toman el tema de la semana para hacer sentir culpa a los creyentes y así poder cumplir ellos sus planes, que vengan a la iglesia y otras cosas. Pero ¿sabe qué, hermano? La culpa nunca convenció a mucha gente. La culpa nunca logró grandes cosas. ¿Sabe qué logra grandes cosas? El agradecimiento. Usted y yo, antes de sentir culpa, sí tenemos que sentir remordimiento y decirle al Señor, perdona nuestros pecados. A través del Espíritu Santo Él viene a convencer y a redarguir al al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero lo que usted y yo tenemos que sentir en esta semana, en estos días o en nuestro caminar cristiano, tiene que ser más agradecimiento. Porque el agradecimiento, hermanos, tiene mayor combustible que la culpa. Porque la culpa a los días se olvida, hermanos. Y ya nadie se vuelve a acordar y se apaga esa llama. Pero la llama del agradecimiento, hermanos, es un motor que debe de mover nuestra vida día con día. Cuando usted y yo adoramos a Dios a través o como base del agradecimiento, hermano, nuestra oración es mejor. Cuando usted y yo servimos a Dios como base el agradecimiento, nuestro servicio es mejor. Cuando usted y yo adoramos, cuando usted y yo cantamos, cuando usted y yo vivimos nuestra vida en agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, nuestra vida cristiana es más ligera, hermano. Yo se lo puedo asegurar, yo se lo puedo compartir. Porque la culpa, hermano, a los días se va. A las horas, es más, hay parejas, hermanos, que se pelean ahorita en la noche y para mañana ya andamos bien dulces otra vez, ¿no? Y la culpa se puede ir sin ningún problema. Pero el agradecimiento, hermanos, es un combustible mayor. Usted y yo deberíamos de buscar a Dios por agradecimiento. En agradecimiento por lo que Él hizo por nuestras vidas. En agradecimiento porque Él pagó lo que usted y yo no podíamos pagar, hermano. En agradecimiento porque Él estuvo dispuesto a cumplir ese plan perfecto para que usted y yo pudiéramos tener redención, salvación y reconciliación con el Padre. Ahora usted y yo podemos acceder libremente a Dios, hermanos, gracias a lo que Jesús hizo. Y por eso deberíamos estar agradecidos. Con esto quiero hacerle una invitación, hermanos, y solamente la voy a hacer una vez. En esta noche no voy a insistir, pero sí quiero hacerle una invitación a que juntos vengamos a este altar y le demos gracias a Dios porque Él estuvo dispuesto a cumplir el plan hasta el final de sus consecuencias para que usted y yo podamos estar aquí el día de hoy. Véngase a estar con nosotros, hermano.